Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? El gobierno nacional, tan parecido a Cristina Fernández de Kirchner, tira temas para que nosotros discutamos pelotudeces. Una de las nuevas pelotudeces que tenemos que discutir es si le cobramos a los extranjeros cuando van a los hospitales, si le cobramos a los extranjeros si van a las universidades, o si los extranjeros están calificados para opinar de lo que pasa en el país. No voy a entrar en ese debate. No me interesa. Usted solamente imagine cuántas profesiones, cuántas actividades desaparecerían si no la ejecutan los extranjeros. Como pasa en el extranjero con actividades que ejecutamos los sudacas. Listo, no importa. Voy a otro tema. ¿Por qué viene este patrioterismo del gobierno nacional? Porque ningunearon a las Malvinas. Porque la banderita de la cual habló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que tenían prohibido presentar en el partido de fútbol, en el partido contra Inglaterra, no era solamente una banderita. Era un reclamo de soberanía, era una identidad, es la historia, que como todos los procesos revolucionarios, y Milei se cree eso, cree que puede formular de nuevo la historia. Ahora, cuando los pibes que le ganaron a Inglaterra pusieron las Malvinas son argentinas, se acabó el mundo. Se acabó este relato de, che, no llevemos las banderitas. La rebeldía que expresaron los jugadores de fútbol, no voy a entrar en las ideas paranoicas y persecutorias que por eso perdimos el Mundial. Perdimos porque veníamos jugando horrible, esa es mi opinión. Los desnudó y nuevamente dejó al rey desnudo. Las Malvinas empezó a ser tema de conversación de los chicos, de los adultos. Un tema que casi nosotros solapamos o pasamos de largo, y hoy se instaló en una agenda que tiene muchas complicaciones para el gobierno, porque que vos me pongas con cadena nacional mañana a discutir del Banco Central es lo mismo que discutir del sexo de los dioses, la nada misma. Ahora, che, te equivocás con Malvinas, que es decir, no tener noción de lo que le está pasando a tu sociedad. Te equivocás en cada una de las declaraciones oficiales. No tomás nota de la crisis que hay en todos los sectores, salvo los ricos que invierten en el petróleo, en el gas y en la minería. Reitero, los ricos que mueven miles de millones de dólares a futuro, armando un nuevo país, el resto la miramos. El gobierno llegó al poder porque había olfateado lo que pedía la gente. Estábamos hartos de la cuarentena eterna, de las clandestinas en Olivos. Ahora, lo de Adorni los desnudó. Y ojo con que la gente vaya a votar entre el corrupto que le da de comer y el corrupto que no. Estoy enojado, Miguel, como siempre, lamentablemente. Bueno, para empezar la noche está bien, Alejandro. Un gusto que me hayas invitado. Gracias por venir. Siempre es interesante reflexionar sobre la realidad argentina contigo, así que... Tiré el tema de la cordillera y vos tiraste un tuit con la presencia de Georgina Cristalina Georgina Barbarossa, no. Con respecto a el estado de las rutas de los lugares que nos van a hacer ricos. A ver, la 151. Es un tema dramático porque la 151 es la conexión a Nielo y a Vaca Muerta. Sí. Es la ruta que integra toda la zona del Alto Valle y va hacia Neuquén. Es la ruta del petróleo y del gas. Está destruida, es como si la hubieran bombardeado. Vos ves algunas filmaciones, videos que
Después, si yo querés, no voy más para allá en auto porque no puedo transitar bueno, por la no ruta. se puede transitar, los camiones van a paso de hombre, es un circuito que además transitan los camiones que llevan arena para la producción, para la extracción en el proceso de fractura. Y bueno, yo un poco con cierto humor dije, la llevaron en helicóptero. Claro. No la podían llevar en ese tramo por auto. Está totalmente destruida. Y es un problema desde el punto de vista de la visión del país. Si vos querés que la Argentina se desarrolle, especialmente en estos temas que son importantes para exportar y para recaudar dólares y para generar actividad económica en esos centros mineros, gasíferos, petroleros, el Estado tiene un deber, que es sostener la infraestructura de rutas y caminos, generar una estructura de servicios que le permita a eso viabilidad y que haga posible las inversiones. Yo te doy un dato que no lo están analizando profundamente muchos analistas económicos, que es el dato de que muchas empresas extranjeras que estaban haciendo extracción de gas y de petróleo se han ido de vaca muerta. Han comprado nacionales. No está mal, pero lo que indica que se haya ido Total, que se haya ido Shell, que se haya ido una gran empresa como, digamos, otra gran empresa importante que se fue extranjera. No sí. te puedo ayudar porque puedo tirar cualquier empresa que capaz que se quedó, pero Tecpetrol, Halliburton. Tecpetrol es una empresa nacional. Sí, por eso. La empresa de Techín, digamos, es la que invirtió una suma importante de casi 4.000 millones de dólares en la inversión de gas más importante. Hoy está también participando en la construcción del gasoducto, de uno de los gasoductos. Pero digo, hay una transferencia y hay una ida. Fíjate que en el caso también del cemento, la empresa que era Camargo Correa, brasileña, se la terminó vendiendo a un empresario de la energía, que es Midland. Bueno, son datos que indican que inversiones extranjeras todavía desconfían. Han abierto un RIGI recientemente para el litio, bueno, la minería... Vamos a decir la verdad. Aquellos empresarios que fueron afortunados con el gobierno de Néstor y Cristina o con el gobierno de Mauricio Macri son los nuevos afortunados del sistema. Bueno, ¿por qué? Porque está pasando. A mí no me preocupa tanto... Importan, sí, se hacen los concesionarios chinos... Bueno, ese es otro tema que ayer apareció una noticia muy complicada. Yo vengo siendo reiterativo en este tema. La Argentina es un país importante, mediano, 47 millones de habitantes. No puede importar ropa usada para que se venda en la Argentina. Es un esquema casi de Biafra, africano. No quiero hablar mal del África, pero ¿cómo vas a permitir que entre ropa china usada por el norte, que se venda en centros comerciales, que pueden traer incluso transmisión de enfermedades? Ayer vimos cómo aparecieron juguetes que provocaban alteraciones de tipo también de infecciones, cuestiones sanitarias en la piel, y que lo compraban para los chicos. Y bueno, parecería que ahora lo van a sacar del mercado, pero esto implica la falta de controles, la pérdida de controles, la desregulación extrema que hace el señor Sturzenegger todos los días con un dato nuevo que incorpora hay una economía totalmente abierta que además produce estragos en la industria nacional. No hay nadie que quede en pie. Han cerrado 30 y pico de miles de empresas y para fin de año van a cerrar 40.000. Esa es la suma que se está estimando, y con eso la pérdida de empleo, el empleo argentino. Bueno, estos datos que hoy empiezan a preocupar al gobierno y aparentemente también algunos sectores políticos del gobierno, especialmente la secretaria general y el señor Caputo, que es el principal asesor, le han planteado al otro Caputo: bueno, querido, hasta acá, bueno, ¿cuándo empieza la reactivación? Se nos viene el año electoral. ¿Qué es lo que tenemos Alejate un poquito del micrófono porque vas a... Muy fuerte. Sí. No, te quiero decir que empieza a haber preocupaciones. Bueno, a ver lo que me dicen... Y los datos de las encuestas
también le preocupan al Fondo Monetario. Obvio, y por eso le preocupan al Fondo Monetario, a los tipos que invirtieron acá. Che, si vuelve... No, y si vuelve... Pará. Yo lo que estoy escuchando también últimamente es, nos van a hacer el cuento del chancho. Vos en la cárcel ya tenés bastantes problemas cotidianamente. Tenés problemas de hacinamiento, tenés problemas de comida, tenés problemas del apriete, tenés problemas en todos lados. Y encima en esa cárcel te ponen un chancho. Cuando te sacan el chancho te sentís aliviado. Lo que me dicen es, bueno, la extrema pobreza en un momento te van a habilitar que en lugar de no poder comprar más sachet de leche, te permitan comprar 1 o 2. Entonces vas a empezar a decir, ven, las cosas están mejor. Yo tengo otra visión. La gente no va a votar a aquel que lo ha perjudicado, que le ha hecho perder el empleo, que le ha hecho perder el poder adquisitivo. Acá hay un debate pendiente que tiene que ver la relación del gobierno con los sindicatos y fundamentalmente la discusión paritaria de los salarios que están congelados, atrasados, destruidos en términos del poder adquisitivo, en donde la gente de sectores medios, de gente de trabajo, no llega al día 20. Endeudamiento, toda la parafernalia de datos económicos que son totalmente negativos y que indican baja de la expectativa electoral del señor presidente Javier Milei, que además en los últimos tiempos ha tenido actitudes y conductas realmente complejas. Yo no hago valoraciones de tipo psicoanalítico, psiquiátrico, porque no es mi especialidad, pero indudablemente hay un nivel de violencia y un nivel de compromiso con situaciones que afectan el interés nacional. La pregunta es, ¿para qué fue a Brasil? ¿Por qué acentúa el conflicto con nuestro principal socio comercial? ¿Podría haber ido? ¿Lo mandó Trump? Yo creo que no. Pero independientemente de si lo mandó Trump o fue por su cuenta, porque tiene afinidad ideológica y política con Bolsonaro y con su padre, que a mí me parecería que podría haberlo ido a visitar, así como Lula vino a visitar a la expresidenta, también él podría haber visitado a Bolsonaro en la cárcel, pero digo, el nivel de debate debería haber sido político y económico, razonable, no caer en el agravio ni en la ofensa que pone y altera las relaciones bilaterales con el principal socio comercial del Mercosur. Vos tenés que tener una mirada de Estado, vos no podés hacer... ¿Lo toman en serio a Milei cuando dice esas cosas? ¿Cómo no? Además lo hizo al lado del canciller. La pregunta es, ¿era una visita de Estado? ¿Qué estaba haciendo el canciller ahí al lado sonriendo? Es un disparate todo. Indica una falta de profesionalismo y de conocimiento profundo de lo que son las relaciones internacionales con un país como Brasil, con el cual hace más de 40 años hemos reconstruido desde Alfonsín Sarney, continuando con Menem, Fernando Enrique Cardoso. Ha habido Kirchner con Lula, ha habido un hermanamiento, un proceso de consolidación económica como bloque, el acuerdo con la Comunidad Europea, en fin, hay un conjunto de temas, el interés mutuo en términos del desarrollo tecnológico, hasta nuclear mañana, desde el punto de vista de la experiencia y el expertise que tiene Argentina en esa materia, trabajar conjuntamente con Brasil, en fin. Pero bueno, está todo validado. Está validado también que el presidente vaya a la rural e insulte a un exfuncionario que pasaba por ahí. Es un disparate. ¿Está validado? Mirá, no hay una reacción en términos mediáticos de los grandes medios argentinos frente a situaciones que son graves, complejas. ¿Y te pusiste a pensar por qué pasa eso? Mirá, yo no me compro el libreto de algunos comentaristas que dicen que no hay nada enfrente. El riesgo Cuca, que vuelva Cristina, no, que vuelva pero esos son, son discursos de periodistas que están trabajando fundamentalmente para el gobierno. Son análisis que hacen y te dicen, no, bueno, Milei está solo, no, acá no tiene con quién pelearse, entonces va a pelearse. He escuchado todo tipo de tonterías. Y la realidad es que el principal partido de la oposición, el peronismo, tiene este año y hasta por lo menos el mes de marzo, abril del año que viene para organizarse
y va a haber un candidato. Va a haber una fórmula y va a haber candidaturas en todo el país, porque es un partido que tiene gravitación y presencia, y hasta es posible que haya un gran frente nacional para enfrentar a este gobierno. Por lo tanto, a ver, ¿cuándo fue candidato a presidente Milei? En los últimos 6 meses del 23. ¿Cuándo se consolida esa candidatura que viene como outsider? Ni siquiera tenía partido. A ver, va a haber una figura, va a haber un consenso para que esa figura sea la referencia. Es un debate que está abierto, es un debate que también tiene que nutrirse de ideas, de visión de país, de mirar el futuro de la Argentina productiva, del trabajo, del mundo del trabajo, pero va a haber un candidato. Entonces, esto de que está solo es una construcción mediática de muchachos que están trabajando para el gobierno. No tengo dudas. No voy a decir que cobran, porque no. Pero que vos, por lo menos, si pensamos bien y pensamos que lo hacen altruistamente, creen que este modelo es mejor que el que pasó. Entonces, Bueno, por eso defienden este modelo. Yo lo que veo... Esperá, lo que yo quiero preguntarte es si tenés que seguir trabajando en otra discusión absurda de Cristina candidata o pueden empezar a pensar en serio. No, yo creo que el tema Cristina es un tema muy importante para el peronismo en términos de la construcción de una visión de unidad frente a una situación compleja en el plano humano, personal, que vive una expresidenta que fue 2 veces presidenta. El partido justicialista, que tiene una tradición de solidaridad con su dirigente, la tuvo con Perón 17 años, cuando estaba en el exilio. Pero Perón era Perón y creó el peronismo. Bueno, dale. Sí, no comparo. Lo que pero digo es... casi lo... No, lo que digo es que en la mala y en la situación compleja que pueda vivir una dirigente importante de relieve que fue 2 veces votada por el pueblo y una tercera vez como vicepresidenta, y prácticamente si hubiera querido podría haber sido también presidenta, porque creo que estaban dadas las posibilidades para que pudiera hacerla, pero hizo un presidente que además fracasó. Pero bueno, lo que digo es que el partido como organización política tiene que tener un deber de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento y actuar responsablemente. Y hay caminos que son de carácter jurídico, técnico. Ha emprendido la expresidenta, y me parece un camino valioso, plantear frente a organismos internacionales que la Argentina está adherida, que ha firmado con Naciones Unidas el Convenio de Derechos Humanos, en donde se puede revisar un tema que para mí es de una gravedad extraordinaria, que es la principal condena, que es incluso de mayor voltaje que la privación de la libertad, que es el tema de la inhabilitación especial perpetua que está sostenida en una ley, la 25612 del Código Penal, artículo 174, inciso quinto, que toma la sentencia para inhabilitarla de por vida, que es equivalente a lo que en Grecia y en Roma era el destierro, o equivalente a lo que en el código de Vélez Arfield, en el viejo código, era la muerte civil. Era cuando a vos te mandaban preso, te sacaban la tutela de tus hijos, la patria potestad, no podías votar. Bueno, ella no puede votar, no puede ser electa. No puede ser electa, no puede votar porque le han notificado a la Cámara Electoral. Bueno, esto ha sido ayer presentado por 2 abogados de mucho prestigio a nivel internacional, un español y un brasileño, Balín, que ha trabajado también en este tema en el caso Lula, y han sido muy claros en términos de que van a la búsqueda de una medida cautelar dentro del organismo de Naciones Unidas para que eso tenga un efecto y una repercusión directa en la posibilidad de la reapertura de la revisión frente al primer tema, que es el tema de la inhabilitación, porque el objetivo fundamental de la sentencia, independientemente de la aplicación de la pena, que también está planteada la nulidad por arbitrariedad, por un conjunto de temas que determinan que ese juicio y ese paso por las distintas instancias ha estado de manera muy arbitraria, pero
el primer tema que se va a discutir es el tema de la inhabilitación y me parece legítimo que la expresidenta pueda emprender ese camino. En el medio me parece que el Partido Justicialista tiene que demostrar una actitud de solidaridad. ¿Por qué? Porque... Si no, Miguel, Cristina Fernández de Kirchner fue la que nombró a Scioli, fue la que nombró a Alberto, fue la que nombró a Massa, fue la que puso a Axel Kicillof, fue la que le negó la interna a Ricardo Quintela. Pero a ver, ¿por qué no es más inteligente? Si en estos hechos prácticos ella privilegió otras cosas antes que sus propios beneficios. Alejandro. ¿Por qué no se manda silencio, deja construir una alternativa? Pero a ver, no estoy hablando de candidaturas, estoy hablando de un proceso de construcción de unidad en el peronismo, de la defensa de una figura símbolo. Van a San José y le dicen, che, Cristina, ¿sabés que llegamos nosotros al gobierno y vamos a trabajar para que la justicia revierta o los organismos internacionales? Bueno, pero bancá ahí, quédate tranquila, si ya está, perdiste. Yo creo que se puede trabajar en ambos planos. Creo que es indudable que el peronismo tiene que trabajar en un debate de programa, de ideas, de proyecto de desarrollo económico, industrial, productivo, de trabajo, de mejora de los salarios, volver a recuperar la tecnología, lo que está pasando con el CONICET, con todo lo que está viviendo la Argentina, y paralelamente defender a una figura que ha sido durante 20 años una figura gravitante en el peronismo. Las dos cosas se pueden hacer y lógicamente que los eventos y los acontecimientos en el plano internacional pueden marcar un camino y vamos a ver qué es lo que pasa también con la consolidación de figuras alternativas, Alejandro, que tienen que trabajar para el que quiere ser presidente. Y no es un mensaje para nadie, y tal vez sea para todos los que tengan vocación de ser presidente de la Argentina, tienen que hacer todos los esfuerzos para construir un proceso de mayoría que le permita ganar las elecciones frente a un gobierno que viene claudicando, que viene en caída libre y que no va a resolver los problemas económicos y sociales que tienen los argentinos. Vos fuiste candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que es una de las personas más odiadas por Javier Milei y por Cristina Fernández de Kirchner a la vez. Pará, déjame construir el proceso de la pregunta. A ver. Entonces, vos, siendo candidato de un proceso que pretendía mantener el cambio que supuestamente había iniciado Mauricio Macri, aceptabas muchos de los paradigmas que inclusive proponían o pensaban que Cristina Fernández de Kirchner era una persona que estaba que había cometido ilícitos y que merecía una condena. Yo nunca pensé eso y acordate que tuve fuertes recriminaciones en función de que jamás otorgué, y el Senado tampoco le otorgó. Bueno, a eso iba a terminar. Bueno, iba a decir, no, che, lo que creo que la historia hay que escribirla. A vos te reprochaban que no quisiste ir. Obvio, porque era un auto de prisión preventiva en un proceso no terminado. ¿Cómo iba a ser una cosa de esas? Bueno, entonces, cuando además en ese momento senadora había estado a derecho permanentemente cada vez que la citaron. Ella podría haber invocado los fueros parlamentarios a partir del momento que se inició el juicio oral. Cuando se terminó la instrucción y se inicia el juicio oral, ella podría haber invocado los fueros y tendrían que haberle hecho juicio político porque era funcionaria de la Constitución, pero esos temas ella los validó asistiendo al juicio y sometiéndose a todas las instancias procesales. Pero, a ver, la historia hay que escribirla como es. Indudablemente que desde el punto de vista de mi visión con relación a algunos de los problemas que nos llevaron al fracaso y a la pérdida de expectativas, especialmente consolidado en el gobierno de Alberto Fernández, no estaba equivocado. Cuando ella elige a Alberto Fernández, yo decido, sin perder mi visión, mi esencia, mi historia en el peronismo, decido dar un paso adelante para consolidar un espacio de lo que podría ser un centro republicano que le faltaba un componente más social, más económico, más productivo, y en ese plano acompañé a Macri.
lo hice con lealtad. Yo jamás, nunca hice política judicial. Yo jamás anduve por los medios televisivos hablando de las denuncias, porque creo fundamentalmente en la política y en el valor de la política y tratar de mejorarla, no empeorarla con comentarios judiciales, que para eso están los jueces. Entonces, lo que digo es que resuelto ese debate y con la derrota electoral, yo tengo claro que no tengo nada que ver. Mi visión de la vida argentina no coincide para nada con este gobierno que conduce hoy Javier Milei. Ni con su estilo, ni con su forma, ni con su esquema económico-social que está destruyendo el mundo del trabajo, el mundo productivo. Por lo tanto, la instancia importante, trascendente y la decisión que tomo es una diagonal hacia el peronismo en el camino de la construcción de un frente nacional. ¿Por qué? Porque es fundamental para el país recuperar una herramienta política para derrotar a este gobierno democráticamente. Yo el otro día veía con asombro, Alejandro, con asombro, lo que dijo el presidente en el acto que tuvo con Bolsonaro, que en una conferencia dijo que hubo 7 intentos de juicio político, que pudo superar 7 juicios políticos. Yo estuve en el Congreso, en una película que no viví. No hay ni siquiera un pedido de juicio político formal. Puede haber habido algún diputado que haya dicho, qué sé yo, pero ni siquiera lo plasmó en términos de un proyecto que se presentó en la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político que conducía, o en los primeros 2 años, estuvo a cargo de Marcela Pagano, que después se terminó peleando con el propio gobierno que la había designado, el oficialismo que la había designado. No funcionó nunca. No funcionó nunca. Pero además, nunca hubo juicio político. Como estaba en el Perú, la declaración fue en el Perú. Como en el Perú echan a un presidente cada 3 meses a través de mecanismos de juicio político. Ellos lo saben hacer. Bueno, se le ocurrió decir eso, pero eso no condice con la verdad. Vos sabés que sos un hombre informado. No. Y a mí no se me ocurriría. Ahora, también es cierto que hay algunas situaciones que están ocurriendo que por lo menos es importante que la sociedad empiece a analizar conductas, actitudes, agresiones. ¿Sabés lo que no veo, Miguel? Que ustedes todavía no tomaron dimensión, que la gente decidió saltar de un rascacielos y no esperar a los bomberos por miedo de que el bombero sea parecido a Cristina o parecido a lo que fue el gobierno. Si analizás los procesos anteriores, incluso los gobiernos de Cristina, fueron gobiernos con un nivel de vida en la sociedad superiores, Alejandro, el nivel de ingresos, la distribución del ingreso, el salario jubilatorio. Escuchame una cosa, la gente tiene la memoria esa incorporada, la memoria colectiva, por eso el peronismo tiene posibilidades de ser nuevamente gobierno en la Argentina. Lo tiene que hacer ayornado, lo tiene que hacer con una visión moderna, lo tiene que hacer con una visión capitalista, productivista, tiene que aprovechar el impacto que significan las inversiones en minería, que por primera vez la Argentina pone en marcha la minería en serio, con distintas alternativas, oro, litio, plata, uranio. Tiene que hacer posible el desarrollo a través de las obras de la extracción de gas y la exportación de gas a Europa. Tiene que hacer posible el autoabastecimiento y la exportación de petróleo junto con la agricultura. Hay que tener una reconciliación con el sector productivo agropecuario. Me parece que ese es el gobierno que está faltando al país, y hay que ayudar a la industria nacional. No podés permitir que sigan entrando productos chinos destruyendo todo, Alejandro. Basura china que entra y destruye todo, y que no queda nadie, y que las pymes, las grandes empresas, todos cierran. A lo largo y a lo ancho del país hay una noticia todos los días que encierra en el fondo una tragedia de tipo personal, económica para el empresario que cerró, pero de vida humana profunda para la gente que se quedó sin trabajo. Miguel, gracias por tu tiempo. No, gracias Ale. Por ida y vuelta. No, a mí me pareció interesante, y además también creo que es bueno. Yo
Mi proceso político de vida lo asumo con integralidad. Estoy en una etapa de mi vida que incluso estoy despojado de intereses de tipo personal. ¿No querés ser candidato a presidente? Bueno, sí, es un sueño que siempre tuve, pero a veces en la vida hay cosas que se logran y otras no. Yo tengo mi visión. A ver, como lo van a ver a Brito, como lo van a ver a Haddad, no te pueden ir a ver a vos que entendés del tema, por lo menos. Es toda gente respetable. Está bien, pero yo no tengo ninguna descalificación para nadie y tienen derecho. Y tienen una edad también. Ya crucé los 70, Alejandro. Pero me siento pleno, te quiero decir, me siento pleno y tengo un aporte de experiencia y de vivencias humanas y políticas que me parece importante, que todavía quiero seguir aportando en el proceso argentino. No quiero hablar de candidaturas en este momento, me parece que es un grave error, pero me parece que es importante consolidar la principal herramienta que está en el corazón de la gente, Alejandro. Cuando la gente piensa cómo le iba o cómo le fue en el pasado, independientemente de los errores o de algunos hechos que pueden ser materia de discusión, la gente tiene en el corazón y sabe que siempre vivió mejor cuando hubo gobiernos peronistas. Miguel, gracias. Gracias, Alejandro. Nos reencontramos en cualquier momento. Cuando quieras estoy acá. Nosotros en un instante continuamos con Sentido Común. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Hay ciudades que acompañan el presente y otras que se animan a construir futuro. Llega la ciudad más moderna de la provincia de Buenos Aires. Un lugar para hacer realidad nuevos proyectos. Distrito Malvinas, donde los sueños empiezan a hacerse realidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Las vacaciones de invierno se viven en Ituzaingó. Conocé todas las actividades culturales y recreativas que el municipio tiene para vos, del 20 de julio al 2 de agosto, ingresando en miituzaingó.gov.ar.